Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Hoy vamos a hacer un tema que tiene que ver con el bicentenario de Colombia, que comprende justamente el año de 1819, cuando con la batalla de Boyacá se cerró la independencia de Colombia. Para conversar sobre este tema hemos invitado a dos historiadores muy queridos, uno que ya lo conocen, que es el subdirector del programa, el doctor Alberto Ramos Garvira, y el otro es el historiador, periodista, magíster en historia, el doctor Luis Alfonso Mena, un periodista destacado, muy crítico de Colombia, y que han escrito ellos dos sobre este general controversial, prácticamente olvidado en la historia, y este hombre que nació en Chaparral en el año de 1800 y que muere en México en el año de 1860 a la edad de 59 años, el general José María Melo. De él vamos a hablar con las personas que han trabajado sobre este tema. Aquí hay un libro que tiene una serie de ensayos trabajados por el doctor Mena y desde luego con comentarios del doctor Alberto Ramos. Este libro que ustedes están viendo allí, que se titula José María Melo, el rebelde general de los artesanos y otros ensayos. Y este libro sobre Bolívar, que también tiene que ver con las luchas independentistas, escrita por el doctor Alberto Ramos Garvira. Muy buenas noches, Alberto, y gracias por estar acá. Muy buenas noches, Luis Hermes. Y además te quiero dejar, ahora que te presentas, que presentes a tu compañero, al doctor Mena. Con mucho gusto. Bueno, gracias por brindarnos este espacio aquí en el Canal C, en un programa de opinión que tiene ya tradición de más de 10 años. 15 años va a tener. Ya 15 años. A ver, hemos invitado al doctor Mena, que voy a hacer una pequeña presentación. Muchos en el Valle del Cauca, en Colombia, y sobre todo en Cali lo conocen, pero por protocolo pues voy a hacer una presentación. El doctor Mena es abogado de la Universidad Libre de Cali, es profesor universitario en varios claustros universitarios, ha enseñado periodismo, es comunicador social, es periodista, dirigió el noticiero Pacífico Noticias del Canal C, precisamente, fue jefe de redacción del periódico El País casi durante 19 años, jefe de redacción, escribió el manual de redacción, tiene otros libros por fuera de de ensayos históricos colombianos, tiene otros libros sobre periodismo y realizó una maestría en historia en la Universidad del Valle. Como se propone investigar más sobre José María Melo, hay un capítulo del libro sobre Melo, pero inicia una investigación o ha iniciado una investigación para una biografía sobre Melo. Vamos a centrar el programa precisamente sobre este personaje un poco olvidado en la historia de Colombia, adrede, o sea, lo han hecho a un lado algunos historiadores, pero que fue presidente de Colombia en 1854. Entonces podemos iniciar el conversatorio y el experto, la persona pues apropiada para iniciar este conversatorio, pues el doctor Luis Alfonso Mena. Bueno, muchas gracias profesor Alberto Ramos y doctor Luis Hermes Ruiz por la invitación a este espacio. Usted me preguntaba fuera de cámaras por qué había escrito este libro. La verdad es que José María Melo es un personaje absolutamente apasionante desde todos los puntos de vista que se pueda observar. No solo desde sus ejecutorias, no solo por el hecho de haber participado en la guerra de independencia, por haber sido el único presidente de estirpe socialista que ha tenido Colombia,
por haber sido un hombre que bebió en las fuentes del socialismo utópico en Europa, por haber encabezado un gobierno que duró muy poco porque fue defenestrado por las élites que se organizaron rápidamente para dar el contragolpe, sino que también es una figura apasionante por su vida. Fue un revolucionario que después de ser derrocado 7 meses y 21 días después de haber asumido mediante un golpe de Estado el poder en Santa Fe de Bogotá, después de haber sido derrocado, como digo, por las élites que se organizaron para darle el contragolpe, pues fue mandado al exilio y estuvo en Centroamérica, estuvo en varios países también en su ejercicio de los ideales revolucionarios. Estuvo en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y finalmente en México, donde se alistó en las huestes de Benito Juárez y fue asesinado por los enemigos de Juárez. De modo que es una figura apasionante por todo eso que he resumido, pero es importantísima también por un hecho que para mí es muy sintomático y que debe llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra historia, reflexión que hoy es cada vez más necesaria, más urgente y casi que obligada por todo lo que está ocurriendo, y es el hecho de que haya sido mandado al cuarto de San Alejo, haya sido enviado al cuarto del olvido por la historia oficial. La historia oficial, si lo trata como un dictador, ahorita que está tan de moda pues el término dictador, sin conceptuar sobre realmente su trayectoria, su lucha, por qué, qué circunstancias, qué hechos, ¿no?, qué contexto llevó a José María Melo a asumir el poder. Incluso asumir el poder sin él querer asumirlo, porque se lo ofreció a José María Obando, cuando los artesanos, que eran los obreros en ciernes de la época, se levantaron y lo auparon, lo apoyaron para que él se rebelara y orientara un gran levantamiento popular para reivindicar sus derechos. Pero ha sido enviado al ostracismo de la historia oficial. Es un hecho absolutamente lamentable y lo más increíble, profesores, es que en la historia de nuestras universidades tampoco tiene la preeminencia que debería tener. Investigando para este ensayo, encontré que no es mucha la bibliografía que hay, entonces hay que apoyar mucho en fuentes periodísticas, en documentos de hemeroteca, etcétera, porque la bibliografía es muy poca. Pero lo que nosotros hemos incluido aquí en este libro es un ensayo sobre José María Melo. Hay otros 15 ensayos sobre otros ámbitos de la historia que proceden pues de nuestro trabajo en la maestría de Historia de la Universidad del Valle, todos referidos a asuntos históricos. Aquí abordamos un ensayo sobre la colonia, otro sobre Bartolomé de las Casas y su enorme aporte a la lucha por los derechos humanos. Abordamos la historia que trabajó, por ejemplo, Fernán Brodel, ¿no?, la historia del Mediterráneo, que es un gran trabajo histórico, la historia de la formación de la clase obrera por Epi Thompson, es decir, una serie de aspectos, de ángulos, de esferas, de escenarios de la historia, no solo nuestra, sino universal, que están compendiados en este libro, pero lo hemos titulado por José María Melo, que es uno de los ensayos de esta antología, porque nos atrae muchísimo también. Ustedes saben que el historiador, cuando aborda una determinada temática, un determinado fenómeno, pues lo hace también no solamente por sus intereses intelectuales, sino también por sus intereses individuales, ¿no? Y en mi caso, yo siento una profunda atracción por la figura tan apasionante de José María Melo, y ese es uno de los elementos que me lleva a hacer este ensayo y a iniciar ahora una investigación muy de fondo con miras a una biografía de este hombre tan interesante de la historia colombiana. Sí, yo creo que en parte tiene que ver con que la historia es de quien la escribe, y quienes no la escriben se pierden en el decurrir de los tiempos. José María Melo era un hombre prácticamente indígena, podríamos decir, un pijao de Chaparral, y no sé si tenga que ver con parte de esto con sus orígenes, porque indudablemente fue un hombre revolucionario que vivió en Europa, como usted bien lo dijo,
estuvo en Bremen, estuvo en diferentes ciudades de Alemania y en París, y absorbió de la ideología socialista que se estaba dando en ese momento con los grandes escritores que habían en ese momento, y que habían escrito historias muy importantes sobre el devenir del socialismo en el mundo. Entonces pareciera ser que eso a un país derechista no le encanta, y por eso el hecho de ser un hombre de pueblo, prácticamente un indígena, aunque ilustre, no me parece a mí que en parte no lo... Pero sobre todo, profesor Luis Hermes, porque representó el alzamiento de sectores populares. Exactamente. ¿Sí? De sectores contrahegemónicos, que desde abajo emergieron para reclamar derechos en el momento. Ubiquémonos un poco, profesor Alberto, usted que maneja muy bien la historia de la independencia, ubiquémonos en esta época que es la época que sigue a la guerra de independencia y en la que está en pleno proceso de formación la República. La República está en sus albores, está en proceso de formación, y empiezan a presentarse las grandes contradicciones, no solamente sociales, sino económicas. Y los artesanos, los ebanistas, los talabarteros, los tejedores, los que prestaban servicios sencillos, todas estas personas se sienten atacadas, se sienten menoscabadas en sus derechos y en sus intereses por la emergencia también de una burguesía comercial que quería importarlo todo para llenar sus bolsillos, y sin tener en cuenta cómo afectaba a esa enorme masa poblacional. Y esa masa poblacional se siente representada en José María Melo, y él no duda en asumir sus reivindicaciones, y creo que ese elemento incide mucho en esos trascendos. Sería bueno que nos citáramos desde el año 1800 al año 1819 y de ahí en adelante, porque Melo aparece en ese momento. Doctor. Claro, él participó en alrededor de 11 batallas. Sí, él participó de independencia. Él participó en 11 batallas, correcto. Estuvo en la de Pichincha, Bomboná, sí, Ayacucho, Junín, Ayacucho, Portete de Tarqui y otros. Muy joven, ¿no? Sí. A los 19 años. Y esto le permitió que conociera a Bolívar de cerca, aunque no era un oficial, porque era apenas un soldado. Luego va a hacer carrera militar y se va a volver bolivariano. En esa época se llamaban bolivianos, o sea, los seguidores de Bolívar, y fue leal al pensamiento de Bolívar, porque como lo hablamos el otro día, una vez que muere el Libertador en 1830, Melo aparece en 1835, 5 años después, en Venezuela, ¿sí? Con Rafael Urdaneta, que era su concuñado además, y que había sido presidente de Colombia en ese, digamos, interregno entre el ascenso de Santander nuevamente al poder, ¿sí? Con el regreso, que él estaba expatriado, estaba, digamos, sancionado por la conspiración septembrina, y con Urdaneta en el año 35 participa de las revueltas contra Vargas, que era el presidente de Venezuela, porque se estaba saliendo del ideario bolivariano. Bueno, ya Páez había hecho lo propio con la secesión, pero ese tipo de construcción que era revivir la Gran Colombia, que se había perdido entre 1829 y 1830, revivirla, es decir, unir otra vez a Colombia, Venezuela, Ecuador y lo que lógicamente era Panamá, que lo perdimos ya en el siglo XX. O sea, que tuvo ese propósito y participó de una manera muy activa en proyectos que luego también se van a repetir en 2 ocasiones por parte de presidentes venezolanos que trataron de reconstruir la Gran Colombia. Ahora, si hablamos, ¿cómo aparece entonces la división del Partido Liberal, que se parte en 2 fracciones, y cómo aparecen, estamos hablando de los artesanos, cómo aparecen los gregorianos y los... Sí, hay una... Los draconianos y los gólgotas. Es la división del Partido Liberal. Precisamente ese contexto
en el que se presenta la aparición de José María Melo no solamente como un militar, que José Hilario López lo asciende, lo reintegra al ejército y él llega a ser comandante del ejército en Cundinamarca. Pero él no solamente era un militar, era un hombre que, como hemos dicho, había bebido en las fuentes del socialismo utópico y que tenía una sensibilidad social muy importante. Y se ubica en ese contexto, en el contexto en el que el costo de la vida, en esa época de mediados del siglo antepasado, empezaba a crecer por el monopolio que ejercían los grandes terratenientes y latifundistas de la producción ganadera y de la producción agrícola. Eran despiadadamente usufructuarios de su poder económico, y eso empezó a horadar, a generar un malestar entre la población, en primer lugar. En segundo lugar, como hemos dicho, había una emergencia de otro sector económico en los albores de la formación de la República, que era el de los comerciantes importadores. Entonces el Congreso había aprobado unas normas que le facilitaban a los importadores pues la traída de sus productos, y los artesanos reclamaban que hubiera medidas proteccionistas. Estamos en presencia entonces, en mi tesis, en presencia de una primera gran confrontación frente a lo que uno podría llamar hoy día, traído a hoy, la confrontación o el choque con los llamados tratados de libre comercio y con toda esta apertura económica. Allí se empieza a evidenciar esa circunstancia, porque estos liberales importadores pues defendían a capa y espada dentelladas las normas para que se les facilitara la importación. Lo querían importar todos los muebles, querían importar los trajes, ¿no?, elegantes de Europa, y esto iba en menoscabo, afectaba ostensiblemente a los productores nacionales, y es José María Melo quien lo representa. En tercer lugar, hay un elemento muy importante, y es que en esta época es cuando emergen las sociedades democráticas. Sí. Es cuando ejercen las sociedades democráticas, y se presenta también la división del Partido Liberal entre gólgotas y draconianos. Bueno, entonces digamos que hay un contexto, ¿no? En ese contexto yo quisiera decir lo siguiente. Venancio Ortiz, que es un historiador de la época, porque en 1855 publicó un libro que llama La Revolución de 1854, o sea, en mayo del 55, no había pasado un año, porque la revuelta fue en abril. Dice que la división del Partido Liberal entre draconianos y gólgotas se da en el gobierno de Hilario López, ¿sí?, con el retiro del ministro de Hacienda Murillo Toro, Manuel Murillo Toro. Esa, digamos... Que después participó en el contragolpe. Sí, después participó en el contragolpe. Pero miremos por qué de la división. Resulta que, si bien es cierto que hablamos de gólgotas y draconianos, los gólgotas eran los supuestamente más radicales y progresistas, y al final resultaron siendo los más reaccionarios. ¿Sí? Aliados del Porque Partido eran Conservador. intelectualidad, una intelectualidad progresista que también había leído algo de socialismo, tenían centros de estudio sobre socialismo utópico, porque no existía el socialismo marxista, porque Marx no había concluido su obra en ese momento. Estaba allá en Él apenas en 1848 Marx comienza a producir, y esto se traduce en 1886, llega a Colombia la primera versión del manifiesto del Partido Comunista y del Capital, apenas en 1886. Pero el socialismo utópico sí era conocido. Entonces, los gólgotas, como progresistas, cuando vieron la radicalización de los artesanos, ¿sí?, que exigían la protección de los productos nacionales, de las artesanías, de las manufacturas, porque esto fue lo que quedó de todo el efecto de la colonia como trabajo dependiente, la manufactura, y la industria no había despegado, es decir, no había un proletariado consolidado. La industria apenas estaba arrancando con las tabacaleras y con otras factorías.
En ese momento los gólgotas se ablandan y comienzan a contemporizar con el Partido Conservador, Así que es. estaba un poco proscrito por el gobierno de José Hilario López. López. Resulta que José Hilario López, y aquí es donde está creo que la parte más importante, José Hilario López, cuando fue a nombrar los ministros, porque Hilario López fue elegido en una votación dentro del Congreso, porque la votación popular no le dio la mayoría a ninguno, ¿sí? Y en el Congreso la mayoría la obtuvo Rufino Cuervo, dice Venancio Ortiz, que era un conservador. La presión fue tal de los draconianos, artesanos draconianos liberales, que la votación se volteó por José Hilario López, o sea, pusieron a José Hilario López en la presidencia de la República, lo cual hizo que los gólgotas se volvieran aliados de los conservadores, a los que estaban arrumbados, o sea, hechos a un lado porque habían perdido el poder. O sea, que ni el centro, ni la moderación que algunos profesan, las derechas se buscan. Y entonces esos eran liberales conservadores, que luego lo vamos a ver cuando se los lleva mucho más adelante Rafael Núñez desde el Olimpo Radical a la fundación del Partido Nacional. O sea, tienen la misma metamorfosis y transmutación. Y allí viene la división del Partido Liberal. A mí me parece importante, y termino este segmento, que analicemos el origen de la división del Partido Liberal, porque en esta época de Melo, con 3 presidentes liberales, que son José Hilario López, José María Obando y Melo, que también era un militar liberal, draconiano, socialista. allí está el almácigo de lo que va a ser la transmutación de muchos para llegar a la Constitución del 63. Pero aquí estamos frente a la Constitución del 51, que ahora más adelante quiero explicar algo de eso. Ahí quiero agregar un poquitico yo. Cuando José Hilario López llega al poder, él nombra como ministro de Hacienda a Murillo Toro. Y Murillo Toro se encarga de hacer la revolución de la tierra, que la tierra legalmente debe estar en manos de quien, el sembrío, quien siembra debe tener la tierra, el que siembra debe tener la tierra. Esa es una ley que hace. Y también otra ley que tiene que ver y que se pega a lo que estaba diciendo el doctor Mena, era una ley proteccionista justamente sobre era la ley de aduanas. La ley de aduanas. Entonces hizo eso. Pero además, a José Hilario López hay que abonarle 2 cosas. Frente a ese mismo resultado, luchó por la libertad de los esclavos, de los negros. Y en el año 21 de mayo del año de 1851, dicta la ley que no permite más esclavos, no habrá esclavo en Colombia. El que siendo esclavo pisa el territorio colombiano quedará libre. Y obviamente frente a ese enfrentamiento que estamos hablando de los artesanos y tal, José Hilario se enfrenta con los jesuitas y los saca del país. Quiere decir que allí, más adelante, es donde Melo va a jugar un papel protagónico en la protección justamente del gobierno de Cundinamarca. Muy bien, yo quiero introducir también un elemento muy importante en relación con el fenómeno de José María Melo, y es cómo para enfrentarlo, para defenestrarlo, es decir, para derrocarlo del poder que había asumido en representación de los artesanos, las élites que se formaban en ese momento, las élites oligárquicas, los terratenientes y los comerciantes, pues empezaron también una especie de guerra económica, ¿no? Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy por estos lares. La historia se repite. Por lo menos tenemos que aprender de la historia y tenemos que entender que hay unos ciclos y que hay unas circunstancias que se parecen muchísimo, y por eso es tan importante el estudio de la historia que planteamos al principio. Entonces, estos señores no pagaban los impuestos y generaron una confrontación de carácter económica para boicotear el gobierno naciente de José María Melo. Bueno, allí hay un primer elemento. Y un segundo elemento radica en un fenómeno sumamente interesante, y es que estamos en presencia de una pugna entre 2 fuerzas, una que quería la desaparición del ejército, que era la de los gólgotas y los conservadores. Ellos sostenían que era
una fuerza parasitaria y que le costaba mucho al presupuesto nacional. Y en ese sentido empiezan a aparecer pues una serie de posiciones en relación con el manejo, la estructura del ejército, y es cuando observamos cómo desde Barranquilla, desde el Huila, desde Garzón, incluso desde Panamá, se empiezan a organizar todos estos patricios liberales y conservadores, dentro del liberalismo los gólgotas incluidos, para movilizarse hacia Bogotá y darle el golpe a José María Melo. Y un tercer elemento muy importante que yo quiero plantear y que también tiene que ver con mucho de lo que estamos observando ahí. Usted dice, la historia se repite, pero si no se repite se parece mucho. Sí. Y mire usted, en este ensayo, recuperando lo que plantea el maestro Gustavo Vargas Martínez, que es uno de los referentes bibliográficos también, un historiador que de los primeros en meterse a estudiar a José María Melo, él lo plantea, el papel jugado por la Embajada de los Estados Unidos en el derrocamiento de José María Melo. Entonces fíjense ustedes lo que pasó. Ellos, la oligarquía liberal conservadora aliada, no solamente bloqueó económicamente el gobierno naciente de José María Melo, sino políticamente, y crearon un gobierno paralelo. El vicepresidente Obando Ovaldía se fue para Ibagué y allá creó un gobierno paralelo. Estados Unidos decía que no le jalaba eso, que no intervenía, pero en realidad por debajo de la cuerda estaba interviniendo y ayudó a traer armas que las pagó Mosquera, más de $20,000 en ese momento, un platal. Y Herrán, Pedro Alcántara Herrán, también pagó. Y Pedro Alcántara ayudó a traer armas y a generar el contrapoder, el contragobierno desde Ibagué. Y desde Barranquilla, Pedro Alcántara Herrán pagó movilizando sus huestes. Bueno, entonces ya esto tiene muchos elementos. Entonces quisiera matizar algunos. Sí, tiene la palabra. A ver, me gustaría lo constitucional decir lo siguiente, porque usted muy apropiadamente introdujo lo más grande que hizo José Hilario López, que fue la libertad a los esclavos. Esa libertad que Bolívar había prometido a los esclavos, que él llevó, ¿sí?, a la guerra de independencia como parte del ejército patriota, se la frustraron los constituyentes de mayo de 1821 en Cúcuta. Constituyentes que se van a transformar en terratenientes cuando se reparten la tierra que le quitan a los españoles, que a su vez ellos le habían quitado la tierra a los indígenas. Y solamente aprueban la ley de partos. Pero es José Hilario López el que materializa y hace posible la libertad de los esclavos en 1851. 1851. Con una ley. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional de José Hilario López no se materializó, no se sancionó. Esa reforma se va a sancionar en 1853 con Obando. Sí. Entonces él les pidió una ley, como usted lo dijo, para la libertad de los esclavos. Pero ¿qué pasa? La Constitución de 1853 tuvo dos reformas ese año, una en marzo y otra en mayo, ¿sí? Y le toca a Obando. Y viene todo lo que se había programado para hacer constitución en el 51 con Hilario López. Porque Hilario López, no nos digamos mentiras, fue el más radical de los radicales antes de que aparecieran los radicales. Totalmente. Él fue, ¿sí? Totalmente. Porque abolió la pena de muerte, persiguió a la iglesia por el confesionalismo, es decir, que Colombia no fuera un estado confesional sino laico. Expropió primero que Mosquera y los radicales del Olimpo a los jesuitas, expulsó a los jesuitas, destituyó a los obispos de todas las ciudades, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces fue un progresista, es decir, si la Constitución del 63 fue la mejor constitución, la de Río Negro, en el siglo XIX, la del 51 que no se sancionó era la mejor, pero se perfeccionó con el gobierno de Obando. Entonces cuando Obando recibe eso, y Obando había sido prácticamente el adversario de Mosquera, y Obando no era un personaje muy ilustre y había estado proscrito
porque se le indicaba que había asesinado o instigado o era el autor intelectual de la muerte de Sucre. Pero luego se vuelve otra vez un gran personaje y también era de los hombres del Libertador, cercano al Libertador. Todas estas son figuras que estuvieron con Bolívar en un momento determinado. Pero ya en 1853 esa constitución, y termino aquí, plantea en el artículo 10 la libertad de comercio, ¿sí? Las exportaciones y el control que tiene el presidente sobre canales, ríos y mares. Está así planteado. Por lo tanto, Obando habría podido tomar las medidas proteccionistas que le pedían los artesanos. Es que los artesanos no solamente apoyaron a López, sino también a Obando, y luego llevan al poder a Melo. Pero Obando también se ablandó, se edulcoró y se fue deslizando. No se volvió Gólgota, pero no hizo el programa de los artesanos que le pedían enfrentar a un Congreso que estaba yendo hacia el librecambismo, es decir, dejando entrar todas las mercancías de Inglaterra, beneficiándose con los tratados que desde la década del 20 se hicieron, porque ellos sí participaron en la guerra de independencia. O sea, los ingleses sí ayudaron a Bolívar y por lo tanto se beneficiaron con una serie de tratados, y el comercio a la altura de 1853 estaba en manos de los ingleses, que estaban quebrando a los artesanos, como usted lo explicó ahora. Entonces me parece que esta parte constitucional es muy importante. Obando no hace parte de ese instrumento, mas sin embargo en el momento del golpe, que es abril 17 de 1854, le ofrecen el poder a Obando para que se revista, o sea, un autogolpe, para que de un autogolpe se revistan los poderes y enfrente al Congreso, donde estaban todos los gólgotas librecambistas, para que los frene y por lo menos prohíba productos que se producen en Colombia en ese momento, que no se llamaba Colombia, sino la Nueva Granada, éramos granadinos en ese momento. Pero y no lo hace, y por lo tanto entonces le dicen a Melo, pues tome usted el poder, ya que él no lo recibe, y dice que no va a dar un golpe, que no va a romper la Constitución, entonces toma el poder y se lo entregan a José María Melo. Y fíjese... Pero yo quiero agregar una cosita allí que tú tocaste sobre la cuestión de la libertad de los esclavos. Es que Simón Bolívar, después de que marcha por Cartagena y se va a Jamaica y produce su documento de la Carta de Jamaica, él luego va a Haití y allí se encuentra con Alejandro Petión, que era el gobernante de esa época. Es que aquí no se le ha conocido la historia a la comunidad afro, que ciertamente fueron los bastiones del inicio de la lucha independentista de América. Y Petión le da barcos, y le da armas, y le da hombres, y le da alimentos a Simón Bolívar, que no tenía nadie. Simón Bolívar se viene con unos negros que le entrega en Haití. Alejandro Petión, que a la luz de la declaratoria de la Revolución Francesa, todas estas provincias que eran francesas como Haití se habían convertido en libres. ¿Y qué le pidió Petión a Simón Bolívar? Que cada pueblo que alcanzara en la lucha libertaria su libertad, todos los negros fueran liberados. Y como usted lo dijo, Simón Bolívar no cumplió con eso. Y no pudo cumplir porque la Constitución de 1800... Los terratenientes de esa época, de 1821, en el Congreso de Angostura, no permitieron que eso se diera, pero sí lo podía haber hecho, porque era un compromiso, porque esos hombres fueron quienes dieron el inicio de la lucha libertaria. Sí, yo quiero hacer énfasis en un hecho que acompaña toda la historia, todo el trasegar de nuestra historia, y es el hecho de que cuando las élites liberal conservadoras, que hoy se han difuminado en otra serie de denominaciones, pero que en el fondo conservan sus características primigenias y fundamentales, cuando ellas sienten que su poder se está afectando, horadando, no dudan, se unen liberales y conservadores. Exactamente, no dudan en dejar de lado de manera momentánea sus eventuales y circunstanciales y no fundamentales diferencias para asumir un solo cuerpo
y acabar con su enemigo fundamental. Perdóneme para que siga, doctor Meni. ¿Cómo cree que apareció el Frente Nacional? Exactamente. Si no fue como un resultado de eso que usted está planteando. Como un resultado después de que les fracasó la dictadura que esas mismas élites oligárquicas montaron, claro, de Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? Porque se les salió de los marcos y de todo lo que ellos habían planificado. Fíjense lo interesante, son dos fenómenos históricos supremamente, son lejados en el tiempo, pero ligados en la historia. Pero volviendo al caso, entonces, lo que nos presenta este hecho de José María Melo, el trasegar histórico de José María Melo del 30 al 60 del siglo antepasado, es entre otras cosas también la recurrencia histórica del amangualamiento de las élites para acabar con el poder que ellos consideran el principal enemigo. Y en ese momento, 1854, durante 7 meses y 21 días, estuvieron conspirando sin descanso, incluso dejando sus actividades personales que eran muy fructíferas desde el punto de vista de la economía, para reorganizarse e ir a acabar con el poder. Y es cuando vemos que José Hilario López, que como ustedes bien lo han planteado, es radical y va en contra se alía, ¿no?, con los conservadores, y ellos llegan allá el 4 de diciembre de 1854 y acaban con el gobierno de José María Melo, con Tomás Cipriano de Mosquera y con Pedro Alcántara Herrán. Fueron los 3 grandes generales, ¿no? Oiga, pero ¿quién pudiera creer que José Hilario López iba a meter contra José María Melo? Es eso, ¿no? Es eso. Yo haciendo todas estas disquisiciones históricas, yo me acordaba acá de los liberales que hablan de representación popular, etcétera, pero que en realidad son neoliberales. Claro, desde el punto de vista económico son más conservadores, no son conservadores. Quien reivindica justamente al general José María Melos, José María Melos, sí, es justamente José Hilario López. Justamente claro, el que lo lleva a la comandancia. Lo lleva como comandante del ejército de Cundinamarca. Cuando ya Melo estaba retirado, Melo vivía en Ibagué, tenía una licorera, un estanco. Está dedicado a los caballos. Él había venido de Europa justamente con el conocimiento y estaba en Ibagué viviendo. Retirado del ejército. Claro. Y estaba con un negocio de licores, un estanco, y José Hilario López lo llama para que ingrese al ejército. Hay un historiador que explica por qué él estaba por fuera del ejército. Resulta que él era un militar, como lo dijimos al principio, de la Guerra de la Independencia, y hasta 1830 estuvo en el centro de la Nueva Granada, que era ya la Gran Colombia. En ese momento era República, la Gran Colombia. Cuando se divide la Gran Colombia y Páez separa a Venezuela y Juan José Flores separa a Ecuador, él, como era un militar del centro, ¿sí?, de Colombia, pero se había formado, era como militar venezolano, o sea, el rango, los distintivos, sus charreteras eran de la Venezuela que se fue, por lo tanto ya no era militar en el centro, o sea, en Bogotá, en Santa Fe. Sí, Bogotá. ya no. Entonces perdió la carrera militar. Perdió la carrera. Luego él estudia así en Alemania también. Se va a prácticas castrenses y socialismo al mismo tiempo. Pero lo llaman precisamente a que vuelva y lo nombran jefe militar de Cundinamarca. Y ese mismo que lo llevó al poder, los artesanos que lo llevan al poder, a quienes lo llamó. Luego va a formar una parte del ejército para derrocarlo. ¿Por qué? Porque eran los terratenientes los que se unieron, liberales y conservadores, contra los artesanos, porque el pueblo se tomó el poder con Melo. Eso es la verdad. La verdad es una cosa importante. Y retrotraigamos la historia al año de 1958, 1953, 1958. Cuando Rojas Pinilla sube al poder, llega al poder con ánimo, no llega como dictador, porque así no fue como se lo declaró, sino que era para salvar al país de esa violencia tan inhumana que estaba viviendo el país. Bipartidista. Y pensaron que esa era la salvación. Pero cuando no sirvió a los intereses de los ricos, liberales y conservadores, que empezó a darle muy duro y se tuvieron que exilar en otros países,
pues se reunieron en Benidorm, en Sydney, en donde pudieran se reunieron ellos para ponerse de acuerdo y decir, nosotros tenemos que recuperar lo que le hemos entregado a estos tipos. Y entonces se pusieron de acuerdo jefes liberales con jefes conservadores, dieron nuevamente esa gran batalla de 1957. Alberto Lleras con Laureano Gómez en España. Exacto, y entonces esa misma historia es la misma historia que ocurre en el año de 1854 de lo que estamos hablando. Y por eso es que digo que la historia se recicla. Bueno, pero otra parte de la historia, el profesor Mena, para traerla a la actualidad, lo dijo. Resulta que Ovaldía era el vicepresidente de Obando. Y cuando Melo se toma el poder, Ovaldía ya había renunciado, ¿sí? Pocos días antes había renunciado, se va para Ibagué y allá instauran o establecen un gobierno paralelo. Pero él era haciendo la labor de zapa desde la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, y desde allí carteó, conspiró y fraguó toda la contraofensiva contra Melo. Con Mr. Green. O sea, el señor Green, que era el embajador, y el señor Ovaldía hicieron esto. Cuando Melo se demoró por respetar el derecho internacional, o sea, el incipiente derecho internacional, y no meterse a la embajada, pero a él le aconsejaron, tiene que sacar a Ovaldía de edad, y no lo sacó, y Ovaldía le horadó el poder. Lógico, después Ovaldía lo perdonó, porque Mosquera pedía la pena de muerte, y él lo que votó fue por expatriarlo, pero no la pena de muerte. Sí, y José María Melo es expatriado. Pero antes de que lo expatrien, déme dos cositas allí. Es importante decirlo para que los oyentes también sepan. El juicio él lo realiza en libertad. Y lo realiza en libertad porque él tiene que conseguir unos recursos para poder la fianza. Y la fianza se la entrega el mismo concuñado para que él pueda hacer su juicio en libertad, que luego cuando sale el falla lo expropian. Sí, ahora sí, solamente como para... Sí, le perdonan el fusilamiento, sí, porque le iban a hacer un juicio con unos cargos mucho más graves que los que finalmente tuvo, y va al exilio. Y allí hay otra etapa supremamente valiosa e interesante que yo la soslayé al comienzo de esta charla, pero que quiero plantear ahora como para rematar sobre esta parábola que hemos hecho en esta obra de la vida y de las ejecutorias de José María Melo. Y es que José María Melo no se va al exilio a disfrutar pues de unas vacaciones, ni se va con pensión de nada, sino que se va a seguir combatiendo, ¿no? Por algo alguien ha dicho que José María Melo era el primer Che Guevara de Latinoamérica, porque se fue a Costa Rica, se fue a Guatemala, se fue a El Salvador, se fue a Nicaragua y terminó en México. O sea, recorrió casi toda Centroamérica ayudando a lo que hoy podríamos clasificar como movimientos progresistas, unos alzados, otros pacíficos, pero en cualquier caso, él aportando desde su óptica revolucionaria. Modo que yo quiero reivindicar a ese José María Melo como el revolucionario, como el rebelde, como el militar también que fue bolivariano y que fue un internacionalista. Esa es su otra faceta, no solamente la del luchador al lado de los artesanos, el reivindicador de sus derechos, el que no dudó en echarse al hombro lo que no se quiso echar al hombro Obando, sino que también fue el internacionalista que fue perseguido en México por las huestes enemigas de Benito Juárez, y su cadáver permanece allá. En 1940 y en 1989 se hicieron gestiones para traerlo y no ha sido posible, pero yo creo que estamos ante esa deuda histórica con este enorme personaje. Además, presidente de Colombia. Fue presidente de Colombia. 7 meses, 21 días. Sí, fue presidente. Como lo fue Urdaneta también 8 meses, más o menos. Nadie le puede quitar a José María Melo que fue presidente de Colombia. Ahora, yo sí quisiera resaltar algo. Los artesanos no eran una clase social, sino sectores sociales. Sí, porque eran herreros, sí, eran tejedores, sí, sastres, ¿sí? Sí, eran sectores los que sociales. construían sombreros,
alpargatas, ruanas, y ustedes saben que en esa época la ruana era el distintivo de la clase popular, como sigue siendo en Boyacá hoy. Y las casacas que identificaron a los cachacos era la ropa inglesa que llegaba. Entonces, Importada. la clase social en formación sí era la pequeña burguesía comercial aliada a los terratenientes agroexportadores. Esos fueron los que financiaron el derrocamiento de Melo, porque él se tomó el poder a nombre de los artesanos y fue una revolución popular. Esto es lo que históricamente se conoce en Colombia dentro del cuadro de las guerras civiles como la guerra civil entre proteccionistas y librecambistas, la del 1854. Y hay allí en esa definición, esa descripción que usted ha hecho, socioeconómica, una de las fuentes para que se acabara con este poder, una de las fuentes fundamentales, que es la afectación que sentían esas clases económicas emergentes. Pero yo creo que también hay un elemento de conciencia de clase en formación, Alberto y profesor Luis Hermes. Hay un proceso de formación de una conciencia de clase en esos sectores, sí, claro que ¿no? sí. Desposeídos y afectados. Por eso, claro, por eso. Y eso a lo que nos lleva es a la necesidad también de auscultar cómo las luchas sociales, usted que ha estudiado esa temática en un libro reciente, cómo las luchas sociales deben ser objeto también de un tratamiento mucho más a fondo de la historiografía en nuestro país. Pero para terminar, ya nos faltan 4 minutos para terminar. Yo quisiera que redondeáramos. Finalmente Melo muere en México en el año 1860. ¿Qué resultado nos deja al llegar al bicentenario? Que todo esto que estamos recordando tiene que ver con el bicentenario. Recordar, vamos a hacer de vez en cuando un programa sobre esto. Bicentenario de ¿Qué la nos independencia. deja las luchas de Melo, el trabajo de José María Melo en una Colombia revolucionaria con un hombre con las ideas tal como lo ha planteado el profesor Mena? ¿Cómo hacemos para traspolar la estructura del trabajo de Melo, su quehacer y su trasegar político y social al momento histórico de hoy? Yo creo que es muy importante recuperar el protagonismo histórico de las clases subalternas, que el profesor Alberto Ramos las denomina sectores sociales. Yo creo que una de las lecciones históricas más importantes del trasegar y del fenómeno José María Melo es el de rescatar la importancia del ejercicio de las clases subalternas, de las clases contrahegemónicas, que desde los albores de la República le están planteando a esta sociedad una lucha por la defensa de sus derechos socioeconómicos. Y con un elemento muy importante, y es que esas mismas clases emergentes desde el punto de vista de los de abajo, de las clases subalternas, también se agruparon en las llamadas sociedades democráticas, que fueron muy importantes y que también fueron afectadas por esa división entre gólgotas y draconianos. Finalmente los gólgotas terminaron también traicionando a los artesanos en esa sociedad. Porque en efecto a Melo no lo acompañó ni el campesinado ni el proletariado. Proletariado porque no había, estaba en formación, lo que habían era artesanos, manufactureros. El proletariado estaba naciendo. Y el campesinado, que sí estaba afectado por el librecambismo, ¿sí? Porque ellos eran, digamos, como quienes más se perjudicaban porque los terratenientes agroexportaban y sus productos también perdían capacidad. ¿Sí? No apoyaron la revolución de Melo porque no se sentían comerciantes, o sea, nadie los concientizó. Gustavo Vargas Martínez, que es el mejor historiador de Melo, ¿sí? Lo dice, en las conclusiones lo dice, y él no convocó al campesinado porque ¿quién iba a hacer un trabajo ideológico en una Colombia donde no había fax, ni WhatsApp, ni vehículos, ni aviones? O sea, era muy difícil, inclusive con los mismos artesanos en Cali y en otras ciudades, porque estaban en sociedades democráticas prepartidistas, o sea, desempeñaron un papel más importante que los partidos, esas sociedades
tanto que le impusieron a Melo los democráticos el gabinete, le impusieron a José Hilario López el gabinete. Sí, claro. Por eso se volvieron tan importantes los artesanos en sociedades democráticas, pero tampoco fueron cohesionados ni direccionados hacia el mantenimiento del poder. O sea, lo fueron minando, lo fueron cercando entre los terratenientes y las élites de caudillos agrarios. Pero yo quiero que traigamos a José María Melo y el momento histórico a la hora, al ya, en este bicentenario. ¿Qué es lo que uno puede traspolar de lo que fue esa época a este momento histórico? Se están repitiendo algunas cosas de la historia de ese momento histórico. Los vemos casi palpables, son parecidos. Hay elementos muy parecidos. ¿Cuáles son esos? Ya hemos soslayado algunos. Aclarémoslo. Por ejemplo, el hecho de que las élites finalmente se alían, dejan de lado sus diferencias para atacar el objetivo fundamental, frente a lo cual las clases emergentes, las clases subalternas necesitan de tener plena conciencia histórica de estos fenómenos para desarrollar las estrategias que les permita que estos hechos no se repitan. Y en segundo lugar, creo que hay otro elemento muy importante, y es cómo esas luchas que se dieron en los albores de la República, esas luchas socioeconómicas, pues también se están viviendo en el momento con otros actores, con unos desarrollos mucho más importantes, pero es también la confrontación de la producción nacional frente a el fenómeno de los tratados de libre comercio y la preeminencia de lo que desde el gobierno de César Gaviria, que podríamos ubicar allá como un Gólgota de hoy, se denominó la apertura democrática, la apertura económica. Alberto, que Melo hizo algo que todavía no se ha hecho: direccionar a unos sectores populares que no eran movimiento social ni clase política en partido político, como lo dije hace rato, porque los levantó para asumir el poder, que es lo que está pasando en Francia en este momento con los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos no son un movimiento social ni pertenecen a los partidos. Distancian a los partidos para que no se metan con ellos, porque están enfrentando a Macron, que es el prohijado de los empresarios, de los banqueros y de las multinacionales, y ellos lo tienen en jaque, y eso fue lo que hizo Melo, o sea, y nadie lo ha hecho. En este momento en Colombia, los sectores sociales solamente en la mesa social agraria del paro del 2013 se pronunciaron, pero están un poco desarticulados. Los más poderosos han sido, como sector social, los camioneros. Pero un elemento importante para concluir, profesor Luis Hermes, es que sí es posible que haya un poder popular y un gobierno popular, y que en 1854, hace muchísimos años, en Colombia hubo un presidente de la República que fue respaldado por fuerzas populares, que ejerció la presidencia, así sea por poco tiempo, menos de 8 meses, desde una óptica de gobierno popular con un carácter socialista. Bueno, en resumen, la clase capitalista siempre lucha por sus intereses de clase y no está interesado en nada diferente de tener el poder como un instrumento para poder manejar la posibilidad de poder detentando y aumentando y creciendo su capital. Podríamos decir también que Melo fue el primer revolucionario universal antes que el Che, y que sin duda alguna trasegó no solamente Colombia, sino Venezuela, Centroamérica, y remata todo el tiempo luchando en México, donde muere. Agradecerles a ustedes, profesores, Usted, profesor, y especialmente estas obras del profesor Mena, que ya está aquí, está en la librería para que la puedan comprar, lo mismo que este libro de nuestro subdirector, el doctor Alberto Ramos, para que la puedan conseguir. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Despide el programa, señor. Bueno, doctor Mena, Gracias. y televidentes, voy a lanzar la frase que acostumbra el doctor Luis Hermes Ruiz, de consejo. ¿Ustedes saben dónde están sus hijos menores, sus niños? Los niños son el capital
humano del futuro de una nación y pueden estar siendo seducidos, engañados, enredados o victimizados. Siempre hay que estar pendiente de los menores de edad. En este momento, ¿dónde están? Averígüenlo. Hasta la próxima semana. Muy bien.